Hola a todos. Hoy nos vamos a meter de lleno en una historia que, bueno, todos conocemos pero siempre fascina. El Titanic. Así es, un nombre que es sinónimo de grandeza, pero también de una tragedia inmensa. Exacto. Y para entenderlo mejor, nos basamos en un resumen muy completo. La historia del Titanic, resumen con IA. La idea es ver no solo qué pasó, sino por qué sigue siendo tan relevante. Claro. Porque es más que un barco hundiéndose. Es la historia de la ambición, de la confianza ciega en la tecnología. Esa es la clave, ¿no? Esa paradoja del insumergible que termina en el fondo del mar. Bueno, empecemos por el principio. Su construcción. Dale. Todo arranca en 1909, en Belfast. La White Star Line no quería solo un barco, quería el barco. El más grande, el más lujoso, el más moderno. Y las dimensiones eran... Impresionantes para la época. Tremendas. Casi 270 metros de largo, 9 cubiertas. Podía llevar a más de 2.200 personas entre pasajeros y tripulación. Una ciudad flotante prácticamente. Y el lujo a bordo era, bueno, casi legendario. Totalmente. Salones espectaculares, gimnasio, hasta una piscina climatizada. Y un café parisino. Era, digamos, una demostración de poderío. Ese poderío se sintió mucho en su viaje inaugural, ¿verdad? El 10 de abril de 1912 sale de Southampton rumbo a Nueva York. Así es, con escalas en Francia e Irlanda. Y llevaba de todo, millonarios tipo Astor o Guggenheim, pero también muchísimos inmigrantes buscando una nueva vida. Familias enteras. Una mezcla social increíble en un solo lugar. Pero entonces llega el 14 de abril y... Y empiezan los problemas. Las advertencias. Sí, y este es un punto crítico. Se recibieron varios mensajes de otros barcos avisando de la presencia de icebergs en la ruta. Múltiples avisos. Pero los ignoraron o minimizaron. Bueno, más que ignorarlos del todo, parece que no se les dio la importancia debida. El barco mantuvo una velocidad muy alta, casi máxima. Hay teorías, ¿no? Exceso de confianza en que el barco podía resistir cualquier cosa. La famosa sensación de ser insumergible. Exacto. Quizá también, una falta de protocolos claros sobre cómo gestionar tantas alertas. Era una situación nueva, un barco tan grande y rápido en esas aguas. Y esa confianza, esa velocidad, chocó con la realidad, literalmente. A las 11:40 de la noche. El impacto con el iceberg. No fue un choque frontal como a veces se piensa, sino un roce por el costado, por estribor. Que rasgó el casco por debajo de la línea de flotación. Sí, y ahí estuvo el problema fatal. Afectó a demasiados compartimentos estancos a la vez. Esos compartimentos eran como secciones selladas para evitar que el barco se inundara por completo si había una brecha. Pero el daño fue demasiado grande. Superó la capacidad del diseño. Exacto. El agua empezó a entrar sin parar en varios compartimentos, y una vez que se inundaron los primeros, el peso hizo que la proa se hundiera, permitiendo que el agua pasara por encima de los mamparos hacia los siguientes compartimentos. Una reacción en cadena. Y en medio de eso, la otra gran falla, los botes salvavidas. Terrible, solo 20 botes. Alcanzaban para poco más de la mitad de la gente a bordo. Cumplían la normativa de la época, que era obsoleta, pero era totalmente insuficiente. Imagino el caos. La gente sin creer que el barco realmente se hundía. Al principio hubo mucha incredulidad, sí. El insumergible. Muchos tardaron en reaccionar. Luego, cuando fue evidente, el pánico, la desesperación, al ver que no había sitio para todos en los botes. Una escena desgarradora. Y a las 2:20 de la madrugada del 15 de abril, se hundió por completo. Sí. El saldo fue brutal. Más de 1.500 vidas perdidas. Solo unos 700 sobrevivientes, rescatados horas después por el Carpathia. Es una cifra que todavía hoy impactan muchísimo, pero de esa tragedia al menos salieron cambios importantes. Fundamentales. El mundo marítimo reaccionó. Se cambiaron las leyes. Obligación de tener botes para todos a bordo, sí o sí. Y la vigilancia del hielo, ¿no? Exacto. Se creó la Patrulla Internacional del Hielo, que sigue funcionando hoy, para monitorear los icebergs en el Atlántico Norte. Y también se estandarizó el uso de la radio para emergencias, el famoso SOS. Lecciones aprendidas a un costo altísimo, pero que han salvado vidas desde entonces. Sin duda. Y el Titanic sigue vivo, de alguna manera.
Claro, en 1985 encontraron los restos, a casi 4.000 metros de profundidad. Y desde entonces, películas, libros, documentales, no deja de fascinarnos. ¿Por qué crees que sigue tan presente? Yo creo que es porque se convirtió en un símbolo muy poderoso, de muchas cosas a la vez. ¿Cómo qué? Bueno, de la fragilidad de nuestras creaciones más grandes, por ejemplo. De la soberbia humana, ¿no? El desafío a la naturaleza. Y también refleja mucho las divisiones sociales de esa época, que se vieron hasta en quién sobrevivió y quién no. Es verdad. Las tasas de supervivencia fueron muy distintas entre clases. Sí. Es como un espejo de muchas cosas de la condición humana. Por eso conecta tanto. Entonces, para resumir, una historia de ambición, lujo, una confianza que llevó a la tragedia, pero también de lecciones aprendidas que cambiaron la seguridad en el mar para siempre. Exacto. Ambición, tragedia y lecciones. Y nos deja pensando, ¿no? Sí, justo te iba a preguntar, ¿qué reflexión final te deja? Pues, quizás pensar en cómo reaccionamos ante lo impensable. Esa noche en el Titanic hubo de todo: incredulidad, pánico, heroísmo, resignación. Frente a un desastre que parecía imposible, ¿cómo actuamos? Incluso cuando, a veces, las señales de advertencia están ahí. ¿Qué dice eso de nosotros? Te lo resumo con mi IA.